Que estamos en los tiempos finales, porque así lo fue establecido el Señor. Dijo que en los últimos días la situación sería tan complicada, tan peligrosa, que se correría riesgo entre el pueblo cristiano, no solo de ser engañados, sino que también de ser perseguidos y de ser matados por causa de su nombre. El peligro es latente a cada momento. Pero yo quiero hoy hablar un poco al respecto del tema del peligro. Y tal vez no es tan peligroso, el ser agredido físicamente como el peligro espiritual. Porque si tuviéramos una situación crítica en nuestras vidas, lo más que podría pasar es que muramos en esta tierra, pero no morimos eternamente. Morir eternamente, eso sí es catastrófico. Entonces hay un peligro que se cierne hoy sobre la iglesia de Cristo, y es un peligro que está llegando a la mayoría de congregaciones, no solo en Guatemala, sino que en todas partes del mundo. Y ese peligro tiene que ver con la apostasía. El Señor se refirió a este punto en su palabra. Nos dice que en los últimos días muchos apostatarían de su fe. Y esa es otra señal que nos indica que estamos en los últimos días. Cuando el apóstol escribió estas palabras en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, para él era un futuro, pero hoy para nosotros es un presente. Y la profecía se está cumpliendo. Y lo estamos viviendo. Por lo cual considero que es oportuno abordar el tema para que nosotros estemos apercibidos y tomemos alguna decisión en el curso de nuestra vida y examinemos nuestras actitudes con respecto a nuestra relación con Dios, porque de eso dependerá y eso marcará el grado de apostasía en que quizás ya nos encontremos envueltos. Para hablar de apostasía tenemos que entender el término y conocer el concepto de apostasía. Entonces podríamos preguntarnos, ¿qué es apostatar? Apostatar es abandonar públicamente su religión. Abandonar públicamente su religión. Pero también quiere decir que es una acción de rebelarse en contra de lo que se ha creído. O sea, hay rebelión. Pero también quiere decir que es una acción de renunciar a lo que se ha creído. Y esos tres conceptos podríamos resumirlos en estas palabras, que es la acción de abandonar o alejarse de lo que se ha creído. Entiendo y comprendo perfectamente bien los problemas que socialmente estamos viviendo, las crisis por las cuales estamos pasando, las necesidades tan fuertes en que nos vemos inmersos, pero todo eso lo que debiera hacer es afirmar nuestra fe en el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque cuando esto está sucediendo, quiere decir que el Señor está a las puertas. Y si Él está a las puertas, entonces nosotros debemos de acercarnos más a Dios en lugar de apartarnos de Él. En lugar de renunciar a nuestra fe. En lugar de convertirnos en personas rebeldes en contra de Dios o de su palabra y de no renunciar a nuestra fe.
Yo quiero remontarme un poco al pasado y analizar algunas de las situaciones que estaba viviendo el pueblo de Israel con respecto a la apostasía en tiempos de uno de los profetas. Los profetas de aquel tiempo nos describen la historia de Israel como una historia en donde se veía alejarse de Dios al pueblo de Israel para ir tras los ídolos, dioses falsos. Pero también es una historia de que el pueblo de Israel se alejaba de la ley de Dios para seguir la injusticia y la iniquidad. Que dicho sea de paso, la historia se repite y es lo que estamos viviendo también el día de hoy. Tiempos de injusticia, de iniquidad, de tantas cosas negativas que a veces minan nuestra fe, afectan nuestra fe. Pero también los profetas nos hablan de esto como una historia de alejarse de su rey, el ungido de Dios, el Mesías, para ir tras reyes, hombres pecadores, que muchos de ellos no tuvieron temor de Dios y que hicieron cosas abominables a los ojos de Dios. Pero también es una historia en donde el pueblo de Israel abandonó la palabra de Dios. O sea, el panorama que vemos ahí en cuanto a la actitud del pueblo de Israel es lamentable. Uno se pone a pensar, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel, después de haber gozado de tantísimas bendiciones de Dios, de repente deciden darle las espaldas a Dios y abandonarlo? Podríamos resumir que esto se define simplemente como renunciar a Dios, dejar de temerle, despreciar su amor y sus cuidados. Porque si alguien ama, alguien nos ama, es Dios. Amén. Amén. Si alguien cuida de nuestras vidas, es Dios. Amén. Nunca nos ha dejado. Amén. Nadie aquí podría decir que ha tenido un día en su historia de que no ha habido alimento en su mesa. Ha habido alimento en la mesa. Amén. Quizás solo frijolitos, pero ha habido alimento. Amén. Hemos pasado por situaciones difíciles, sumamente difíciles, y Dios ha cuidado nuestra vida. Amén. Dios ha estado con nosotros. Él se ha prodigado en bendiciones, en cuidados para nuestras vidas. ¿Cómo es posible que le podamos dar las espaldas a Dios? Entonces vamos a concentrarnos en un capítulo del profeta Jeremías, específicamente el capítulo número 2 de Jeremías, y dice el versículo número 1: vino a mí palabra de Jehová. En el momento que Dios decide hablarle al profeta Jeremías, es porque Dios estaba considerando la tremenda apostasía que se estaba dando ya en medio del pueblo de Israel, por lo cual Dios consideraba oportuno hablarle al pueblo de Israel para hacerlo reflexionar con respecto a sus actitudes y a su conducta. El profeta se deja usar por Dios y es cuidadoso en escuchar las palabras de Dios para trasladárselas al pueblo de Israel. Y entonces dice el versículo número 2 que Dios le instruye y le dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén, del pueblo, el pueblo escogido por Dios. Lo está enviando con un clamor, pero que clame a los oídos del pueblo de Jerusalén y que les diga las siguientes palabras:
Así dice Jehová. Siempre que Dios anunciaba esas palabras en la antigüedad, con los primeros hombres de Dios, estos siervos entraban en un temor profundo al saber que Dios iba a pronunciar una palabra